En el turbio y traicionero mundo del narcotráfico, las alianzas se forjan y se rompen con la misma rapidez. El Cheyo Anthrax, una figura prominente y letal del cartel de Sinaloa, vivió en carne propia la volatilidad de estas relaciones. En este video exploraremos cómo la lealtad del Cheyo Anthrax se convirtió en su peor enemigo, desentrañando la intrincada trama de traición por parte de los Chapitos. Descubre los oscuros secretos y las intensas rivalidades que llevaron a una de las traiciones más impactantes en la historia del narcotráfico mexicano. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. ¿Quién fue Eliseo Imperial Castro, también conocido como Cheyo Anthrax? Sobrino del notorio capo Ismael, el Mayo Zambada. Cheyo Anthrax se destacó como el último líder del brazo armado conocido como los Anthrax, pertenecientes al poderoso cartel de Sinaloa. Este cartel, uno de los más influyentes y violentos de México, ha sido protagonista de numerosos episodios de violencia y tráfico de drogas a nivel internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había identificado a Cheyo Anthrax como el fundador y líder de esta célula criminal. Los Anthrax eran conocidos por su extrema violencia y su capacidad para ejecutar órdenes letales, actuando como el grupo de sicarios del cartel de Sinaloa, principalmente bajo el mando del Mayo Zambada. Su notoriedad y poder dentro de la estructura criminal eran tales que su caída fue un golpe significativo para la organización. En mayo de 2024, Eliseo Imperial Castro fue asesinado en Culiacán, México, un evento que sacudió los cimientos del cartel de Sinaloa y generó múltiples teorías sobre los responsables de su muerte. Muchos aseguran que los culpables fueron los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes supuestamente estarían enfrascados en una lucha interna por el control del cartel tras la captura y extradición de su padre a los Estados Unidos. El asesinato del Cheyo Anthrax no solo resalta las violentas disputas internas dentro del cartel de Sinaloa, sino también la continua fragmentación y lucha de poder que caracteriza a muchas organizaciones criminales en México. La muerte de líderes como Cheyo Anthrax suele desencadenar olas de violencia y represalias, agravando aún más la ya de por sí tensa situación en regiones dominadas por estos carteles. Este fue el Cheyo Anthrax, para muchos el último gran líder de los temidos Anthrax del cártel de Sinaloa. Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Anthrax, fue asesinado el 30 de mayo de 2024 en Culiacán y representa un duro golpe para la facción del Mayo Zambada. La hipótesis que más se ha compartido sobre el asesinato de Eliseo Imperial Castro, conocido como Cheyo Anthrax, apunta a una expansión territorial por parte de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque las autoridades no han establecido un motivo claro, esta sospecha surge del contexto de las luchas internas dentro del cartel de Sinaloa, uno de los carteles más poderosos y violentos de México. Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cartel de Sinaloa, ha mantenido una posición de influencia y poder durante décadas. La DEA lo considera uno de los capos más importantes y persistentes en el tráfico de drogas a nivel internacional. Cheyo Anthrax, siendo sobrino del Mayo, formaba parte del círculo cercano de confianza dentro del cartel. Su posición no solo le confería un alto nivel de autoridad, sino también un riesgo significativo en las dinámicas de poder internas. Cheyo Anthrax era el último líder reconocido del grupo armado conocido como los Anthrax, una célula extremadamente violenta dentro del cartel de Sinaloa, responsable de numerosos actos de violencia y asesinato. Este grupo, a menudo calificado como lacras que solo dañan al pueblo, operaba bajo la dirección del Mayo Zambada, ejecutando operaciones de sicariato y protección para el cartel. La recompensa que ofrecía Estados Unidos por la captura de Cheyo Anthrax era significativa, ascendiendo a $5 millones. Esta cifra muestra no solo la peligrosidad y el nivel de influencia que tenía dentro de la organización, sino también el interés de las autoridades estadounidenses en desmantelar las operaciones del cartel de Sinaloa. El cargo de los Anthrax era principalmente proteger a los hijos del Mayo Zambada, a Vicente, al Mayito Gordo, al Mayito Flaco, protegerlos de cualquier posible reacción. Los Anthrax tuvieron una reputación sin precedentes en el momento que estaban bajo las órdenes de su antiguo líder Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, asesinado en el 2020 por sus propios subalternos. Se dice que Eliseo Imperial Castro, conocido como el Cheyo Anthrax, fue traicionado desde dentro del propio cartel de Sinaloa. Algunas teorías apuntan a que fue el mismísimo Ismael El Mayo Zambada quien orquestó su caída. Según estas versiones, un comando armado capturó a Cheyo
y su cuerpo apareció 2 días después en una camioneta mostrando señales de violencia extrema. Este asesinato en 2024 dejó claro el alto nivel de traiciones y luchas internas que caracterizan a las organizaciones criminales. En ese momento los Anthrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa, estaba ya reducido y operaba bajo 2 liderazgos: Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias el Changuito Anthrax, que representaba al cartel en Colima, y Cheyo Anthrax, quien operaba en Culiacán. Estos 2 líderes estaban en constante disputa con los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes también buscaban expandir su influencia y control dentro de la organización. El principal bastión del cartel de Sinaloa es la ciudad de Culiacán, una urbe donde varias facciones y brazos armados luchan por el control de diferentes áreas. Entre estos grupos se encuentran los Anthrax, que mantenían una feroz competencia con los Chapitos por el dominio de territorios estratégicos. La zona controlada por los hijos del Chapo Guzmán fue precisamente el área donde se presume que ocurrió la traición y el asesinato de Cheyo Anthrax. Cheyo Anthrax fue un líder importante dentro de las filas del Mayo Zambada. Su lealtad y cercanía al Mayo eran tales que en su funeral, Ismael Zambada envió un regalo de flores en su nombre, un gesto que simboliza el respeto y el vínculo que compartían. Este evento resaltó la complejidad y las intrincadas relaciones dentro del cartel de Sinaloa, así como la brutalidad con la que se manejan las traiciones y disputas de poder. Por otra parte, el Cheyo y el Chino Anthrax tuvieron una amistad muy cercana, tanto que hasta quedaron registradas conversaciones entre ambos en redes sociales. Nada más me faltaste tú para estar al pendiente, R5. ¿R5? Sí, falté, pero tú tienes mi escuela y puedes defender hasta con los ojos cerrados. De veras, tienes mucha razón. Tengo tu escuela, pero más sofisticada, y nunca podrás disparar con las 3 manos. Y recuerda siempre que tendrás que respetarme. Si el respeto te lo tengo, y aquí se me grabó. Te felicito que lo tengas en mente. Eliseo, ¿o cómo te llamo? Como siempre me dices, ¿R5 o prefieres Chino? Eres un idiota. Resérvate los apelativos. Ya estoy muerto. Ya déjate de sarcasmos y recupera mis fotos. Listo, señor comandante. No hay rollo. La fama de los Anthrax del cartel de Sinaloa no se limita a su letalidad en combate, sino también a su ostentación de lujos y excesos. Esta célula criminal se distinguía por sus autos de lujo, joyas de oro y armas incrustadas con diamantes. Estos elementos reflejaban no solo su poder y riqueza, sino también su deseo de alardear y mostrar su influencia. Personajes como Cheyo Anthrax, llenos de claroscuros y extravagancias, disfrutaban hacer alarde de sus lujos y excentricidades dentro del cartel. Al igual que otros miembros prominentes como el Chino Anthrax, utilizaban las redes sociales para exhibir su vida opulenta y ganarse una mayor exposición. La relación cercana de Cheyo Anthrax con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más importantes del cartel de Sinaloa, sugiere que su asesinato podría haber sido una represalia interna. Este vínculo estrecho con El Mayo lo colocaba en una posición de gran relevancia y peligro dentro de las dinámicas del cartel. A pesar de las tensiones internas, El Mayo ha mantenido un carácter conciliador y ha evitado una confrontación directa con los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su enfoque ha sido más hacia la estabilidad y la continuidad de los negocios. En lugar de fomentar enfrentamientos abiertos, la muerte de Cheyo Anthrax plantea la pregunta de si este evento marcará el fin de los temidos Anthrax del cartel de Sinaloa, una célula que durante años ha sembrado terror y exhibido su poder de manera ostentosa. Con la muerte del Cheyo, la parte de este cártel a la cabeza del Mayo Zambada sufre una gran pérdida en su anillo de seguridad. Pero, ¿quiénes eran los interesados en borrar del mapa al soldado imperial? Al ser fuertemente perseguido por las autoridades estadounidenses, el Cheyo Anthrax habría estado negociando con la DEA a cambio de obtener indulgencias y dejar atrás su vida criminal. Misma indulgencia implicaría que el Chayo proporcionara información sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y los hijos del Mayo. Sin embargo, esto habría llegado a los oídos de Ismael Zambada Siqueiros, alias el M. Flaco, dando así la orden de asesinato. Sin embargo, el foco para encontrar un culpable no solo estaría puesto en los hijos de Ismael el Mayo Zambada, sino también en sus contrincantes, representantes de la otra facción del cártel de Sinaloa, los Chapitos, pues de lado y lado se disputan a muerte el control del cártel. Al ser el líder de los Anthrax, el Cheyo contribuía de manera directa en la pugna que mantienen con los Chapitos y su brazo armado conocido como los Ninis. Esto por el control de las rutas destinadas al narcotráfico de sustancias ilícitas.
aparte de otros delitos como la extorsión, cobro de piso o el tráfico de combustible. El Cheyo Antrax lo describen como un hombre violento que era capaz de cualquier cosa contra sus enemigos. Incluso se habla de su activa participación contra los hijos del Chapo Guzmán. El asesinato del Cheyo Antrax podría estar relacionado con la expansión de los Chapitos en Sinaloa. Esta afirmación la hace el periodista mexicano José Luis Montenegro, encargado de hacer diferentes investigaciones del cártel de Sinaloa, y entiende todo este contexto a la perfección. Él relaciona la guerra en el cártel de Sinaloa con la presunta expansión territorial de los Chapitos en los terrenos del Guano, el Mayo y del cártel de Caborca. En menos de una semana se registraron 2 incidentes vinculados al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción liderada por Iván, Alfredo y Joaquín, conocidos como los Chapitos. El pasado 25 de mayo, el Nini fue extraditado a Estados Unidos y 5 días después se reportó el asesinato de Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Antrax, en el ámbito criminal. Uno de los documentos obtenidos tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena por Guacamaya Leak reveló un detallado mapa de Culiacán, donde se delinea la división de territorios bajo el control de diferentes brazos armados del cártel de Sinaloa. Entre estos grupos se destacan los Antrax, los Ninis, los Chimales, los Teos, los Güeros Ranas, los Davixillos y los Rinos, cada uno con su área de influencia marcada claramente en la ciudad. Según el informe de la Sedena en 2016, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, ascendió al liderazgo de un grupo de 40 sicarios bajo el mando de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien lidera la facción conocida como los Chapitos. El área principal de operaciones del Nini se sitúa en el sur de Culiacán, una región contigua al territorio controlado por los Antrax, otro brazo importante del cartel conocido por su violencia y poderío en la zona. Actualmente, el Nini está detenido en una prisión de Nueva York y ha declinado un acuerdo propuesto por los fiscales estadounidenses para declararse culpable. Mientras tanto, los Chapitos, presuntamente responsables de su entrega, buscan expandir su control sobre Culiacán. Esta observación proviene del periodista José Luis Montenegro, quien ha investigado a los menores durante los últimos años. Desde la captura del Chapo Guzmán en enero de 2016, el cártel de Sinaloa ha experimentado profundas turbulencias internas. Problemas entre los liderazgos de los Chapitos, los Damaso e Ismael el Mayo Zambada se intensificaron en los años previos, como detalla Anabel Hernández en su libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Los Chapitos, compuestos por Iván, Alfredo y Joaquín, buscaban consolidarse como la facción dominante, incluso enfrentando a antiguos aliados de su padre. Eventos como intentos de asesinato contra los Chapitos, secuestros de Iván y Alfredo, detenciones de los Damaso, la extradición del Chapo Guzmán y otros incidentes como el Culiacanazo y la captura de Ovidio Guzmán López catapultaron a los menores al centro de la atención pública y de las autoridades de México y Estados Unidos. Los Chapitos no ocultaron sus ambiciones buscando posicionarse como la facción más poderosa del cártel de Sinaloa, aún a costa de declarar guerra a antiguos aliados de su padre. Aunque en marzo de 2024 aparecieron narcomantes con la frase "No hay guerra en Sinaloa", atribuidas a Iván Archibaldo, José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, sostiene que existe una guerra interna y externa dentro del llamado Cártel del Pacífico. En una entrevista para InfoAve México, Montenegro destacó el enfrentamiento de los Chapitos contra facciones del Guano y el Mayo Zambada por el control de plazas y rutas en la Sierra de Sinaloa y la franja que divide Sonora con Baja California. Además, los menores están involucrados en otro conflicto en Sonora con el cártel de Caborca, liderado por Rafael Caro Quintero. Es evidente que los Chapitos están siendo desafiados por personas afiliadas a el Mayo Zambada, algunos restos del cártel de Caborca y el Guano. El Cheyo Antrax era una pieza crucial para la estructura financiera del cártel de Sinaloa y su eliminación marca un hito significativo en esta dinámica, señaló Montenegro. La presunta traición de los Chapitos a El Nini y el asesinato del Cheyo Antrax formaría parte de una estrategia para expandir su organización criminal y posiblemente posicionarse como el nuevo cartel preponderante en los próximos años. La reciente muerte de Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Antrax, ha vuelto a poner de relieve las crudas realidades del mundo del narcotráfico en México. Este evento no solo representa la pérdida de un líder clave dentro del cártel de Sinaloa, sino que también subraya las complejas rivalidades y traiciones que caracterizan a estas organizaciones criminales. Los Chapitos, encabezados por Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán, han emergido como una fuerza determinante en la disputa por el poder dentro del cartel. Su ascenso ha estado marcado por enfrentamientos, no solo con rivales externos, sino también con antiguos aliados y compañeros de organización. La muerte del Cheyo Antrax podría ser vista como un movimiento estratégico para consolidar el control sobre Culiacán y otras áreas estratégicas.
eliminando competidores internos que representan una amenaza a su dominio. Este tipo de acciones violentas no son nuevas en el mundo del narcotráfico, donde la lealtad puede ser efímera y las alianzas pueden desmoronarse en cuestión de días. La traición y el asesinato de figuras clave como el Cheyo Anthrax son ejemplos claros de hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes narcotraficantes para mantener o expandir su imperio. En este contexto, los intereses personales y la ambición por el poder a menudo prevalecen sobre cualquier vínculo de amistad o camaradería. Además, estas disputas internas no solo afectan a los líderes y sus seguidores directos, sino que también tienen un impacto devastador en las comunidades locales. Las luchas por el control del narcotráfico conllevan una escalada de violencia que deja un rastro de muerte y destrucción en su camino, afectando a familias enteras y generando un clima de miedo y desconfianza. El caso del Cheyo Anthrax y los Chapitos es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias mortales del mundo del crimen organizado. Mientras estas organizaciones continúen operando en un ambiente de impunidad y corrupción, seguirán surgiendo tragedias como esta, donde la vida humana se convierte en una moneda de cambio en la búsqueda despiadada del poder y la riqueza. En resumen, la muerte del Cheyo Anthrax no solo es una pérdida dentro del cártel de Sinaloa, sino un símbolo de los extremos a los que pueden llegar la ambición y la brutalidad en el oscuro universo del narcotráfico mexicano. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!